¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al vivir entre palacios dorados, vestido con lino fino, rodeado de incienso, sirvientes y un futuro asegurado como parte de la élite más poderosa del mundo antiguo, y saber, en lo más profundo de tu alma, que ese no es tu lugar? En medio del calor sofocante del desierto y la opulencia incomparable de las riberas del Nilo, comienza una historia que parece sacada de una novela épica, pero que está registrada en las páginas de un libro milenario, la Biblia. Una historia que no comienza con un héroe, ni con un palacio, ni con una guerra, sino con una orden: la muerte de niños inocentes. El faraón, temeroso de que el pueblo hebreo creciera y se hiciera fuerte, tomó una decisión atroz: todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Fue una estrategia cruel, una política despiadada envuelta en el miedo del poder que presiente que su trono puede estar en peligro. Un edicto que transformó las cunas en tumbas, las canciones de cuna en gritos ahogados por las aguas oscuras del río sagrado. Pero entonces, algo milagroso ocurrió. En una humilde casa hebrea, una madre desesperada pero llena de fe decidió no resignarse a la muerte. Durante 3 meses escondió a su hijo, lo acunó en silencio, lo protegió con cada latido de su corazón, y cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una cesta de juncos, la recubrió con brea y asfalto, la convirtió en un pequeño arca, un símbolo de esperanza en medio del juicio, como en los días de Noé, y colocó en ella a su bebé. Lo dejó en el río, entre los juncos, como una oración flotando a la deriva. ¿Puedes imaginar ese momento? El corazón de esa madre latiendo con furia mientras ve cómo la corriente se lleva la última chispa de su amor. La niña Miriam, escondida entre los arbustos, con los ojos bien abiertos, vigilando el destino de su hermano menor, y el río, silencioso y misterioso, que en lugar de ser instrumento de muerte se transforma en camino de salvación, y así, como si el propio cielo conspirara a favor de un plan mayor, la hija del faraón salió a bañarse en el Nilo. Vio la cesta, escuchó el llanto de un bebé, y su corazón se conmovió. No era egipcia, pero no importó. Lo tomó en sus brazos, lo llamó hijo, y lo llevó al palacio. Ese niño hebreo, destinado a morir, fue adoptado por la realeza. El enemigo que debía aplastarlo lo convirtió en su propio nieto. El plan humano de destrucción fue revertido por un plan divino de redención. El bebé recibió un nombre egipcio, Moisés, que significa sacado de las aguas. Un nombre que sería recordado por generaciones. Un nombre que portaría no solo una identidad, sino un destino. Imagina a Moisés creciendo en el palacio, paseando entre columnas esculpidas, educado por los mejores sabios de Egipto, aprendiendo astronomía, escritura jeroglífica, estrategias militares, siendo formado como príncipe, rodeado de riquezas, poder, respeto y, sin embargo, con una pregunta que no lo dejaba en paz: ¿quién soy realmente? Podía mirar sus manos, su reflejo en las aguas del Nilo, y preguntarse por qué no se parecía del todo a los demás. Porque su nodriza hebrea, que en realidad era su madre biológica, lo miraba con ojos distintos. Porque su corazón se agitaba cada vez que escuchaba el clamor de los esclavos al otro lado de los muros de palacio. Moisés no solo vivió una doble vida. El asterisco era una doble vida. Príncipe e hijo de esclavos, egipcio y hebreo, libre y atado, un alma dividida entre 2 mundos, educado para gobernar, pero inquieto por algo más grande. Él no sabía aún, pero sus pasos estaban siendo guiados, incluso entre la comodidad de los jardines palaciegos, hacia un propósito eterno. Los salones del faraón lo vieron reír y correr. Lo vieron aprender a usar la espada, a hablar con sabiduría, a mirar con autoridad. Fue admirado por su fuerza, por su inteligencia, por su carácter. Muchos lo imaginaban heredero del trono, el futuro del imperio, un dios viviente en formación. Pero dentro de él, una llama ardía. No era egipcia, era hebrea, era divina. Tal vez,
En las noches silenciosas, se escapaba a los balcones altos del palacio y contemplaba las estrellas sobre el desierto. Tal vez se preguntaba por qué, si todo le había sido dado, se sentía vacío. Tal vez, en lo profundo de su ser, presentía que algo estaba mal, que el oro no podía silenciar el llanto, que el mármol no podía esconder el sufrimiento de su pueblo. A lo lejos, en las obras forzadas, hombres y mujeres hebreos sangraban bajo el látigo. Construían ciudades para los mismos que los oprimían. Cada ladrillo era un grito, cada muro, un monumento al dolor. Moisés los observaba, no como los demás egipcios. El asterisco los miraba asterisco, y esa mirada lo cambiaría para siempre. ¿Cómo puedes seguir viviendo en la abundancia cuando sabes que tu pueblo muere en la miseria? ¿Cómo puedes dormir en sábanas de seda cuando sabes que tu verdadera madre duerme en el polvo? ¿Cómo puedes llamarte príncipe cuando tu alma sabe que eres algo más? La corte egipcia, con toda su sabiduría y esplendor, no pudo responder esas preguntas. Solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo haría. Pero aún no era tiempo. Aún Moisés debía caminar el sendero de la incertidumbre, del descubrimiento, de la tensión interna entre el poder que poseía y la verdad que lo llamaba. El joven príncipe se volvía hombre. Con cada año, su cuerpo se fortalecía, pero su espíritu se inquietaba. Su rostro mostraba decisión, pero sus noches eran visitadas por dudas. ¿Para qué fui salvado? ¿Por qué fui criado aquí y no entre los míos? ¿Qué significa todo esto? Y entonces, un día, el destino comenzó a revelarse. La sangre hebrea que corría por sus venas no podía ser ignorada por más tiempo. Su alma clamaba por justicia. Su espíritu gemía por verdad. Y ese clamor lo llevaría a decisiones que cambiarían la historia no solo de Egipto, sino del mundo entero. Pero aún no llegamos allí. Porque Moisés, asterisco el príncipe egipcio asterisco, todavía camina entre estatuas de faraones, aún escucha las flautas del palacio, aún sonríe en banquetes, mientras algo dentro de él se quiebra lentamente. Algo que pronto no podrá ignorar. Algo que lo impulsará a mirar cara a cara al sistema que lo crió y a desafiarlo. Porque no basta con ser parte del palacio cuando uno fue llamado por el cielo. Y así, sin saberlo del todo, Moisés comenzaba su transformación. De príncipe a libertador. A veces, los momentos que marcan nuestras vidas no vienen anunciados con trompetas ni señales celestiales. A veces, basta un simple vistazo, un cruce de miradas, un acto de injusticia, para encender una chispa que transforma el curso de la historia. Así ocurrió con Moisés. Un día cualquiera, mientras caminaba entre los campos donde los hebreos eran forzados a trabajar, Moisés vio algo que sus ojos no pudieron ignorar. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. No era la primera vez que ocurría algo así. No era un hecho extraordinario. Era rutina, parte del sistema, parte del imperio. Pero esa vez fue diferente. El joven príncipe, criado entre lujos, sintió como la sangre hervía en sus venas. Sintió como el silencio se volvía insoportable. Sintió, quizás por primera vez, que no podía seguir siendo espectador. Y entonces, actuó. Miró a su alrededor. No había nadie. La arena del desierto callaba. Su corazón latía con furia. En un instante de ira, de justicia, de identidad revelada, Moisés golpeó al egipcio. Y no se contuvo. El capataz cayó, muerto. Fue un segundo, un suspiro, y la vida de Moisés cambió para siempre. Enterró el cuerpo en la arena. Pensó que nadie lo había visto. Pensó que había hecho justicia. Pero la arena no puede ocultar un destino que clama por salir a la luz. Al día siguiente, intentó mediar entre dos hebreos que discutían. Pero uno de ellos lo miró con desprecio y dijo: ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? El corazón de Moisés se congeló. Su secreto ya no era secreto. Su acto ya no era invisible. Y pronto, tampoco lo sería para el faraón. Cuando la noticia llegó al palacio, el mismo imperio que lo había adoptado como hijo, ahora lo buscaba para matarlo. Moisés, el príncipe, se convirtió en prófugo. Sin más que el polvo en sus sandalias y el peso de su pasado en los hombros, Moisés huyó. Corrió hacia el desierto, hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido. Dejaba atrás los templos, los banquetes, los perfumes, los títulos, y entraba en la tierra donde todo se desintegra para volver a nacer. Día tras día caminó bajo el sol abrasador. El príncipe se convertía en peregrino. Las vestiduras reales quedaban atrás, y en su lugar, el sudor y la arena cubrían su cuerpo. Pero era en ese despojo donde comenzaba a vislumbrarse la verdadera grandeza. Llegó a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo,
Ese símbolo tan repetido en las Escrituras, donde la vida y la revelación se cruzan, Moisés defendió a unas mujeres pastoras que eran hostigadas por otros. Su espíritu de justicia no había desaparecido. Solo necesitaba un nuevo escenario donde expresarse. Aquellas mujeres eran hijas de un sacerdote llamado Jetro, y cuando éste escuchó lo sucedido, acogió a Moisés en su casa. Le dio una familia, le dio un lugar, le dio una nueva vida. Moisés se convirtió en pastor. Pasó de liderar ejércitos a guiar ovejas, de recibir órdenes en salones de mármol a escuchar el silencio del desierto, de caminar entre estatuas de dioses egipcios a contemplar las estrellas en la soledad. Años pasaron, décadas, y el joven príncipe se transformó en un hombre olvidado por el mundo, pero recordado por Dios. Porque mientras Egipto seguía levantando pirámides y los hebreos seguían gimiendo en la esclavitud, el cielo no estaba en silencio. Dios observaba. Dios escuchaba, y en el momento exacto, en el día señalado, el fuego habló. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro cuando algo extraordinario llamó su atención. Una zarza ardía en el desierto. No era extraño ver un arbusto prenderse fuego bajo el sol, pero esto era diferente. El fuego no consumía la zarza. Ardía, pero no se apagaba. Intrigado, Moisés se acercó. Y entonces, una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y el mundo cambió. Dios le habló, no como un eco lejano, no como un susurro vago, sino como una presencia viva, santa, intensa. Le ordenó quitarse las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo llamaba, no para recordarle su pecado, no para condenarlo por su pasado, sino para comisionarlo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. He descendido para liberarlos, y tú serás el instrumento. Moisés, el exiliado, el asesino, el fugitivo, el olvidado, era ahora el elegido. Pero Moisés tembló, dudó, se resistió. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué palabras usaré? Y Dios respondió con una promesa que resonaría por siglos: yo estaré contigo. El Dios eterno no buscaba un orador perfecto, ni un héroe impoluto. Buscaba un corazón dispuesto, un alma quebrantada que pudiera arder como aquella zarza sin consumirse, porque el fuego de Dios no destruye, transforma. Pero Moisés seguía dudando. ¿Y si no me creen? ¿Y si preguntan tu nombre? Y Dios reveló uno de los secretos más sagrados de las Escrituras: yo soy el que soy. No un nombre común, no un título humano, sino una declaración de existencia eterna. El ser por excelencia, aquel que no cambia, que no depende, que no necesita, pero que se involucra. Ese Dios estaba enviando a Moisés, y le dio señales, le dio poder, le dio palabras, pero también le permitió llevar consigo algo más: su miedo, porque el llamado de Dios no elimina el temor, lo redime. Así comenzó el regreso, el camino de vuelta al lugar que una vez fue su hogar, pero ahora sería su campo de batalla espiritual. Moisés dejó atrás la comodidad de Madián, abrazó su vara de pastor, montó su burro y volvió a Egipto, no como príncipe, no como esclavo, sino como profeta. Pero la historia aún no ha terminado, porque lo que le espera en Egipto no es bienvenida, sino confrontación. No es reconocimiento, sino rechazo. No es simple liberación, sino una lucha de poderes, de voluntades, de dioses falsos contra el Dios verdadero. Y en medio de todo eso, un hombre, una vara, una promesa y un pueblo que aún no sabe que está a punto de ser libre. El aire de Egipto no era el mismo. Para Moisés, cada calle, cada piedra del palacio, cada sombra del Nilo traía recuerdos que ardían como el fuego que una vez vio arder en el desierto. Pero ya no era el príncipe temeroso, tampoco el fugitivo. Era el hombre que cargaba una palabra divina. Era el eco viviente de una promesa eterna. Y junto a él, su hermano Aarón, enviado por Dios para ser su voz ante los poderosos. Cuando Moisés entró en la corte del faraón, el silencio fue más denso que el oro de los templos. Los ojos de los egipcios lo reconocieron, no por su rostro, sino por su sombra. El hombre que había desaparecido, ahora regresaba con un mensaje que nadie se atrevía a pronunciar. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. El faraón, envuelto en su orgullo, vestido con lino fino, coronado con serpientes de poder, se echó a reír. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? ¿Acaso yo conozco a ese Dios? ¿Por qué habría de liberar a esos esclavos? Pero esa no fue una simple negación.
Fue una declaración de guerra, no entre Moisés y el faraón, sino entre el Dios de los cielos y los dioses de Egipto, el río contra la roca, la ilusión contra la verdad. Y así comenzó el duelo de los siglos. La primera señal fue sencilla. Moisés arrojó su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus trucos, con sus artes oscuras, pero la serpiente de Moisés devoró a las otras. Era solo un prólogo, un anticipo, una advertencia. El corazón del Faraón se endureció. Entonces vinieron las plagas, una tras otra, como golpes del cielo contra la arrogancia de los hombres. El Nilo, fuente de vida para los egipcios, se tiñó de sangre. Lo que antes era agua, ahora era muerte. Los peces flotaban sin vida. El hedor llenaba la tierra. Pero aún así, el faraón no cedía. Luego vinieron las ranas, saliendo de los ríos, invadiendo las casas, los lechos, los hornos, los palacios. No había lugar donde no saltaran. Pero cuando Moisés oró y las ranas murieron, el faraón endureció su corazón otra vez. Después vinieron los mosquitos, el polvo de la tierra convertido en enjambres que picaban sin descanso. Luego, las moscas, que cubrían las ciudades y traían consigo enfermedad y repulsión. Y luego la peste sobre el ganado, matando vacas, camellos, asnos. Después las úlceras en los cuerpos, el fuego del cielo en forma de granizo que destruía cosechas y vidas, las langostas que devoraban todo lo que quedaba, y la oscuridad, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino una sombra densa, un velo sobre el alma. Durante cada una de esas plagas, Moisés hablaba, anunciaba, advertía, daba al faraón la oportunidad de escuchar, de entender, de ceder. Pero el corazón del faraón se volvía más duro que el bronce de sus ídolos, porque no se trataba solo de un gobernante testarudo, sino de un espíritu de rebelión que se levantaba contra la voluntad divina. Sin embargo, en medio de esa tormenta de juicios, había un refugio, Gosén. La tierra donde vivían los hebreos permanecía intacta. No había peste, ni tinieblas, ni muerte. Dios mostraba, plaga tras plaga, que Él no era un mito, no era un cuento, era el Dios viviente que separa, que distingue, que protege a los suyos. Y entonces vino la última advertencia, la más dolorosa, la más profunda, la más temida. Moisés se presentó una vez más ante el faraón y le anunció, así dice el Señor, a la medianoche, pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito, desde el del faraón hasta el del esclavo, y aún el de los animales. Fue un susurro, que tembló como un trueno, pero no era solo juicio, también era redención, porque Dios, en su misericordia, dio instrucciones a su pueblo. Era el momento de marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Era la hora de preparar la cena. Era la noche de la Pascua. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar su sangre en los postes de sus casas. Dentro, debían comer el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos, ceñidos, listos para salir. Porque esa noche, Dios pasaría, y así ocurrió. A medianoche, el ángel de la muerte descendió, casa por casa, calle por calle, y donde no había sangre en el umbral, hubo llanto. Gritos desgarradores llenaron el aire. Egipto entero se estremeció, desde el trono hasta las prisiones, desde los templos hasta los establos, pero en las casas marcadas había silencio, protección, vida. Una puerta marcada con sangre se convirtió en el símbolo eterno del refugio bajo la gracia de Dios. Esa misma noche, el faraón, quebrado, vencido, derrotado, llamó a Moisés, no para negociar, no para desafiar, sino para rendirse. Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id y servid al Señor, como has dicho. Y así, el pueblo esclavo se levantó. Salieron, con sus pertenencias, sus hijos, su ganado, y también con la riqueza de Egipto, porque los egipcios, temerosos, les dieron oro, plata y vestidos. Marcharon en medio de la noche, no como fugitivos, sino como victoriosos, porque la libertad no vino por una revolución, vino por la intervención divina. Moisés los guiaba, pero no era él quien abría el camino. Una columna de nube los guiaba de día, una columna de fuego los alumbraba de noche. Dios mismo marchaba con ellos, pero la historia aún no ha terminado, porque detrás de ellos, el faraón, una vez más, cambió de corazón. El rugido del orgullo aún ardía en sus entrañas. Reunió su ejército, sus carros, sus capitanes, y partió tras los hebreos para atraparlos, para humillarlos,
para destruirlos. Y frente a ellos, el mar. Detrás, el enemigo. Delante, el imposible. Y es allí, en ese punto de desesperación, en ese lugar entre el rugido y el abismo, donde Dios vuelve a hablar. El sonido de los cascos de los caballos se acercaba como un trueno sobre la tierra. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de rojo el cielo, como si la misma naturaleza supiera que estaba a punto de presenciar un acto que desafiaría todo entendimiento. Delante del pueblo, el mar. Inmenso, infranqueable, con sus olas golpeando la costa como un latido eterno. Detrás, los carros del faraón. La ira de Egipto desatada con espadas en alto y el eco de órdenes imperiales que clamaban venganza. Y en medio, los hijos de Israel, temblando. El desierto nos atrapó, murmuraban algunos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que muriéramos aquí?, gritaban otros. El pánico comenzaba a extenderse como fuego entre hojarascas secas. Hombres, mujeres, niños, todos prisioneros entre el abismo del mar y el filo del enemigo. Y Moisés alzó los ojos al cielo. No tenía ejército, no tenía armas, solo tenía una vara y una promesa. ¿Por qué clamas a mí?, dijo Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchar? ¿A dónde? ¿Al mar? Sí, al mar. Porque cuando Dios da una palabra, las leyes de la naturaleza se postran. Porque cuando el Creador interviene, lo imposible se convierte en camino. Y fue entonces cuando Moisés extendió su vara sobre el mar, y el viento del oriente comenzó a soplar. No fue un trueno ni una explosión. Fue un viento constante, firme, imparable. La superficie del mar comenzó a dividirse, como si una mano invisible trazara un sendero entre las aguas. A derecha e izquierda se alzaron muros de agua, y en medio, tierra seca. El pueblo no lo podía creer. Pero creyeron. Y caminaron, paso a paso, con el corazón latiendo como tambor de guerra, rodeados de un milagro vivo. A su derecha, las olas detenidas. A su izquierda, el abismo contenido. Sobre sus cabezas, la nube que los guiaba. Detrás, los egipcios, aún acercándose. Cientos de miles cruzaban en silencio, con asombro, con lágrimas, con temor. No por el enemigo, sino por la presencia del Dios que hacía lo impensable ante sus ojos. Y cuando el último de ellos puso pie firme al otro lado, los egipcios entraron tras ellos. Los carros comenzaron a hundirse. Las ruedas se desprendían. El miedo se apoderó de los soldados. «Huyamos de la presencia del Señor», gritaban. Pero ya era tarde. Moisés volvió a extender su mano. Y las aguas regresaron. El mar se cerró con estruendo, como si respirara de nuevo. Las olas tragaron los carros, los caballos, los soldados. Ni uno solo quedó. El ejército más poderoso del mundo desapareció en un instante. El pueblo de Israel, al otro lado, no solo vio la liberación, vio la justicia, vio la mano de Dios no solo abriendo caminos, sino cerrando ciclos de opresión con fuerza y majestad. Y entonces, cantaron como nunca antes, no con melodías humanas, sino con cánticos nacidos del alma. Moisés y los hijos de Israel elevaron una alabanza que resonaría por generaciones. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente, al caballo y a su jinete arrojó en el mar. Y María, la hermana de Moisés, tomó un pandero, y las mujeres danzaron, cantaron, celebraron, porque lo que antes eran esclavos, ahora eran libres. Pero la libertad no es un destino, es un camino, porque después del mar vino el desierto, una tierra seca, inmensa, peligrosa, donde no había agua, donde no había pan, donde los gritos de júbilo pronto se transformaron en murmullos de queja. Y Dios no los abandonó, los guió con la nube de día, con fuego de noche, les dio agua de una roca, les dio pan del cielo, les dio carne en el viento, porque el Dios que libera también sustenta, pero también prueba. Cada paso en el desierto fue un espejo. Allí, el corazón del pueblo fue revelado. Sus temores, sus dudas, su nostalgia por la esclavitud, disfrazada de seguridad. El oro de Egipto aún brillaba en sus recuerdos, pero la voz de Dios llamaba hacia una tierra prometida. Y Moisés se convirtió en algo más que un líder. Fue intercesor, mediador, amigo de Dios. Subía al monte, hablaba cara a cara con el Eterno, recibía instrucciones, volvía al campamento, enseñaba, corregía, lloraba por su pueblo, se quebraba ante Dios por sus errores. Y entonces, un día, el monte Sinaí tembló. Truenos, relámpagos, una nube espesa lo cubría. Nadie podía acercarse. El pueblo temblaba de miedo.
Y Moisés subió, porque Dios había decidido hablar. Y en ese monte sagrado se escuchó la voz, no una voz cualquiera, era fuego, era trueno, era ley, era pacto. Las tablas de piedra recibieron las palabras del cielo, mandamientos grabados no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Un código de vida, una guía, una revelación del carácter de un Dios santo y del llamado a un pueblo diferente. Pero mientras Moisés hablaba con Dios, el pueblo, abajo, se impacientó. 40 días, 40 noites, Moisés no alto da montana, envolto por trovoes e gloria, recebendo os estatutos de Deus que falaba do meio do fogo. Mas la embaixo, o silencio da espera comecou a gerar ruido nos coracoes impacientes. ¿Qué ha sido de este Moisés? Murmuraban. Tal vez ha muerto, tal vez nos ha abandonado. E a dúvida, como serpente, susurrou ao ouvido do povo, hazte dioses que vayan delante de ti. A Aarón, presionado, sema firmeza do irmão, cedeu. Pidió oro, pulseras, pendientes, recogió los tesoros del pueblo y con ellos fundió un becerro de oro, un ídolo, una imagen, una traición. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, proclamaron. Y comenzaron a celebrar, a danzar, a ofrecer sacrificios no al Dios que los liberó, sino a una escultura muda, vacía, sin vida. Mientras tanto, no monte, Deus viu, Deus ouviu, e falou, Moisés, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. E Moisés descendió con as tábuas da lei nas mãos. Mas o que viu, quebrou maíz do que pedra. Quebrou o seu coracao. O povo que había atravesado o mar apensuto, agora adoraba uma imagem. A voz que había movido do céu foi substituída por gritos de idolatría. Moisés, tomado por santa indignación, arrojó las tablas al suelo. Se rompieron, no por accidente, sino como símbolo de un pacto quebrado. Y tomó el becerro, lo quemó, lo molió, lo esparció sobre el agua, y la hizo beber al pueblo. No había lugar para excusas, no había espacio para justificaciones. Había pecado, y con el pecado, consecuencias. En aquel día, 3,000 homens cairán. Mas Moisés, a pesar de todo, subió nuevamente ao monte. No para pedir justicia, mas para interceder. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Palabras que rasgan alma. Moisés no apenas lideraba. Él le amaba. Él le carregaba o povo en seus hombros como país desesperado por seus filos. E Deus ouviu. No os destruyó. No os abandonó. Renovó o pacto. Escribió nuevamente las tablas. Y volvió a caminar con ellos. Mas algo había mudado. A partir de aquel momento, a jornada pelo deserto se tornaría una escola. Campo de testes, onde cada paso revelaba o coracao de povo e a paciencia de Deus. Día tras día, la nube se movía, y el pueblo la seguía. Cuando se detenía, levantaban el tabernáculo. Cuando avanzaba, desarmaban todo y marchaban. El Eterno estaba con ellos, pero cada milagro era seguido de una queja, cada provisión, de una duda. Hay pan, hay carne, ¿dónde está el agua? Y a pesar de todo, Dios no los desamparó. Sucedieron cosas increíbles. Agua que brotaba de la roca, maná que caía con el rocío, codornices que cubrían el campamento, y una columna de fuego que iluminaba la noche. Pero también hubo rebeliones, hubo serpientes ardientes, hubo tierra que se abría para tragar a los rebeldes, porque el desierto no era solo un camino físico, era un proceso espiritual, un crisol, una purificación. Una generación entera moriría allí, y una nueva nacería, forjada no por los látigos del faraón, sino por la fidelidad del cielo. Y Moisés seguía firme, escuchando la voz, mediando entre Dios y el pueblo, enseñando, corrigiendo, preparando el corazón de una nación para la tierra que fluía leche y miel. Pero antes de llegar, una última prueba se levantaría. La tierra estaba cerca, las promesas a la vista, pero ¿estaban listos para entrar? A terra estaba próxima. A poeira do deserto já se misturaba como aroma distante das promesas. Após tantos milagres, após tantas licoes, finalmente estaba más portas de Canaá. Mas antes de entrar, o povo pediu. E Moisés consentiu. Enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra. 12 homens, de cada tribo, líderes, representantes, homens de respeito. Entre eles, 2 nomes que se destacarían para siempre, Josué, filo de Num, e Caleb, filo de Jefoné.
Durante 40 días, os espias percorrerán a terra. Virán cidades fortificadas, gigantes, campos férteis, uvas tao grandes que precisaban de 2 homens para carregar uemes o cacho. Era tudo o que Deus prometerá, e maíz. Mas ao voltarem, a terra nao era o foco do relatorio. O medo era, es tierra que devora a sus moradores, dijeron. Y los hijos de Anac son gigantes. Al lado de ellos, parecemos langostas. E o coracao do povo, derreteu. Comecará a chorar. Hace desesperar. A murmurar, maíz uma vez, contra Moisés, contra Deus, contra tudo. ¿Por qué nos trajo aquí? Para morir a espada, volvamos a Egipto. Josué y Caleb rasgaram sus ropas, clamaram con paixao. La tierra es buena, y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la dará, no se rebelen. Mas a resposta do povo foi pedra. Literalmente, querían apedrejalos. E foi nesse momento que a gloria do Senhor apareceu, visível, poderosa, diante de todo o povo. O seu nao ficou en silencio. Dios habló con dolor, con ira, con justicia. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Deus estaba pronto a comecar de nuevo, a destruir a Jeracao incrédula, a levantar uma nova Nacao a partir de Moisés. Mas Moisés, uma vez maíz, intercedeu. No lo hagas, Señor, pues dirán las naciones que no pudiste llevar a este pueblo. Y el Señor escuchó, perdonó, pero con justicia. Ninguno de los que vieron mi gloria y mis señales entrará en la tierra. Uma sentenca cayó sobre aquel Jeracao, voltariam ao deserto, e ali morreriam. Día de incredulidade, custaria 40 años de espera. 40 años, uno por cada día que los espías estuvieron en Canaán. Y así comenzó la marcha en círculos, la tierra prometida tan cerca y al mismo tiempo tan lejana. Uno a uno, los que habían salido de Egipto, cayeron en el polvo del desierto. Moisés os sepultaba con sus propias manos. Milares, décadas, o deserto se tornaba un cemiterio silencioso, e ao mesmo tempo, uma escola viva para os filhos da promessa. Josué e Caleb, os únicos da Jeracao anterior que permanecerán firmes, eram agora os portadores da esperança. E Moisés continuava. A cada passo, maíz velo. A cada dia, maíz sabio. Mas mesmo ele, carregava sua própria cruz. Porque houve momento, único momento, em que sua fé vacilou. Quando o povo, maíz uma vez, clamou por agua, e Deus disse, habla a la roca. Mas Moisés, ferido por tantas queixas, exhausto de tanta incredulidade, golpeó la roca, no una, sino 2 veces. Y el agua salió. Pero Dios no lo dejó pasar. No me santificaste delante del pueblo. Y la sentencia cayó como un rayo. No entrarás en la tierra prometida. Para Moisés, a terra dos sonos permanecería do outro lado do río. Mas el enao murmuró. Continuó liderando. Continuó ensinando. Continuó guiando, porque o chamado, nao era sobre ele. Era sobre Deus. Era sobre o povo. Era sobre o propósito. Então, chegou o dia. O povo acampava nas campiñas de Moabe, diante do Jordão. A terra prometida estava ali, logo ali. Podiam vela. E Moisés subiu ao monte Nebo. Socino, velo, cansado, mas como solos brilando. Dios le mostró toda la tierra, cada valle, cada ciudad, cada colina. Esta es la tierra que prometí, tú la verás con tus ojos, pero no entrarás. Y allí, Moisés murió, no por enfermedad, no por accidente, sino porque su misión había terminado. Nadie supo dónde fue enterrado, ningún monumento, ninguna lápida, solo la memoria de un hombre que desafió imperios, partió mares, habló con Dios cara a cara y cambió la historia para siempre. Y entonces, Josué se levantó, porque la historia no había terminado. Pero esa es otra parte del viaje. El pueblo estaba listo. Una nueva generación, nacida entre dunas y tormentas, moldeada por el silencio del desierto y las lecciones del cielo. No habían visto el mar abrirse, pero habían sentido el maná en sus manos cada mañana. No recordaban los látigos de Egipto, pero conocían la columna de fuego que los guiaba en la noche. Y frente a ellos, el río Jordán. Un nuevo obstáculo, una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios. Josué no era Moisés, no tenía una vara que partía mares, no hablaba con el Señor cara a cara en una tienda de reunión, pero tenía algo que o seu valorizaba máis que a habilidade, obediencia. E Deus falou com ele. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
sé fuerte y valiente. Josué ordenó que Opobo se preparase. Dentro de 3 días, atravesaríamos Jordao. Pero esta vez, no sería Moisés quien levantaría su bastón. Serían los sacerdotes. Con el arca del pacto sobre sus hombros, caminaron hacia el agua. Y cuando sus pies tocaron el borde del río, las aguas se detuvieron. Como un muro invisible, el Jordán retrocedió, y el pueblo cruzó en seco. Una vez más, Dios abría camino donde parecía imposible. 12 pedras foram tiradas do leito do río e erguidas como memorial. Para que os filos perguntasem, no futuro, ¿qué significan estas piedras? Y los padres respondieran, el Señor cortó las aguas delante de nosotros. Él nos hizo cruzar. Él es fiel. Mas a terra não seria entregue sem luta. Jericó era a primeira cidade. Murallas inmensas, portões de ferro, soldados preparados. E Deus deu a estratégia mais inusitada da história. No deis guerra, dad vueltas. Durante 6 días, uma volta por día ao redor da cidade. Em silêncio. No 7º día, 7 voltas. Então, o grito. No parecía lógico. No era estrategia militar. Era fe. Y cuando gritaron, las murallas cayeron. Literalmente, una ciudad fortificada se convirtió en polvo. Y Josué no fue exaltado por su fuerza, sino por su obediencia. Mas nem toda victoria viria fácil. Logo após Jericó, vio ahí una ciudad menor, un enemigo débil. Pero Israel fue derrotado. Y Josué cayó de rostro en tierra. Rasgó sus vestiduras. No entendía. Y Dios respondió con claridad, hay pecado en el campamento. Alguien había tomado lo prohibido de Jericó. Un manto babilónico. Oro, plata, tesoro escondido bajo la tienda. Acán, el nombre del culpable. Y el precio fue alto. Porque a santidade de Deus não permite cumplicidade como pecado. Con lágrimas, con dolor, con justicia. Acán fue juzgado. Então, a vitória voltou. Ahí fue conquistada. Y con cada ciudad tomada, la fama de Israel se extendía. Reyes temblaban. Naciones se aliaban para detenerlos. Pero la mano del Señor estaba con ellos. Un día, 5 reyes se unieron contra Gabaón, una ciudad que había hecho pacto con Israel. Y Josué marchó toda la noche para defenderla. En la batalla, el cielo mismo peleó. Pedras grandes de granizo cayeron sobre los enemigos. Maíz morrerán pelas pedras do que pela espada. Y entonces, Josué habló. Una oración imposible. Una petición jamás pronunciada. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. El tiempo obedeció la voz de un hombre. Nunca hubo día como aquel en que Dios obedeció la voz de un hombre, porque el corazón de ese hombre estaba alineado con el cielo. Uno a uno, los enemigos caían. Jase, Megiddo, Libna, Laquis, Jerusalén, Hebrón. Reinos enteros sucumbían ante un pueblo que no era fuerte por sus espadas, sino por la presencia que habitaba en medio de ellos. Y cuando la tierra fue conquistada, fue repartida. Cada tribu recibió su heranca. Campos, montes, ríos, ciudades. A promesa se cumpría diante 2 solos. Mas entre vitórias e pazes, ainda había batalhas. Ainda había decisiones. Porque possuir a terra era só comeco. Habría que vivir en ella, bajo el pacto, bajo la ley, bajo la fidelidad a un Dios que nunca dejó de ser fiel. Y Josué, anciano ya, reunió al pueblo una última vez. Recordó cada paso, cada caída, cada milagro, cada promesa, y con voz firme, habló. Escoge hoy a quien servirás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y con esas palabras, selló su legado, no como guerrero, no como conquistador, sino como siervo, como un hombre que creyó, cuando pocos creían. Y entonces, Josué murió. Fue sepultado en la tierra que había pisado como espía y conquistado como líder. Una era terminaba, pero la historia, no. Porque después de Josué, vino una generación que no conoció al Señor. Y el ciclo de olvido comenzaría otra vez. Pero eso, amigo mío, será parte de la próxima travesía. Después de Josué, la tierra estaba finalmente en manos de Israel. Las promesas de Dios se habían cumplido, pero el pueblo de Dios, como siempre, aún no había aprendido la lección de la obediencia y la fidelidad. El ciclo que comenzó en el desierto continuó en la tierra prometida. Un ciclo de obedecer, caer, sufrir, arrepentirse y ser restaurados. Después de la muerte de Josué,
El pueblo de Israel no tuvo un líder firme que los guiara y pronto comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y, en lugar de seguir sus mandamientos, comenzaron a adorar a los dioses de las naciones vecinas. La idolatría se apoderó de ellos y, como resultado, cayeron bajo el yugo de diferentes pueblos. En cada momento de opresión, Dios levantaba a un juez. No era un rey ni un gobernante militar permanente, sino un líder elegido por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Estos jueces no eran perfectos, pero eran instrumentos de la voluntad divina. Uno de los jueces más recordados fue Débora, una profetisa y líder de Israel. En tiempos de guerra, ella levantó a Barak, quien, junto con su ejército, derrotó al general Sísara y a su ejército cananeo. Débora fue una mujer valiente que, con la sabiduría de Dios, guiaba a Israel en tiempos de caos y confusión. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género o posición, para cumplir su propósito. Luego vino Gideón, un hombre que se consideraba el más débil de su familia. Sin embargo, Dios lo escogió para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Con solo 300 hombres, Gideón derrotó a un ejército mucho más grande. Su historia es un recordatorio de que la fuerza de Dios no depende de nuestras habilidades humanas, sino de nuestra fe en Él. Más tarde, surgió Jefté, quien, aunque tenía un pasado complicado, fue usado por Dios para liberar a Israel de los amonitas. Y, por último, está la trágica historia de Sansón, un hombre de gran fuerza física, pero que luchó constantemente con su debilidad espiritual. Aunque Sansón fue un juez poderoso, su caída en manos de Dalila y su derrota final nos muestran que la obediencia a Dios es más importante que cualquier habilidad o talento. Sin embargo, después de la muerte de cada uno de estos jueces, el pueblo de Israel volvió a caer en la misma espiral de pecado y rebelión. No aprendieron de sus errores, y la historia se repitió una y otra vez. Finalmente, el pueblo de Israel clamó por un rey. Querían ser como las naciones vecinas, con un líder visible y un gobierno centralizado. A pesar de las advertencias de Samuel, el último juez, Israel pidió un rey. Y así, Dios permitió que Saúl fuera ungido como el primer rey de Israel. Sin embargo, como siempre, el pueblo no siguió a Dios con todo su corazón, y la historia de los reyes de Israel se convirtió en una historia de auge y caída. El ciclo de desobediencia, arrepentimiento y restauración nunca terminó, pero la promesa de Dios permaneció firme. Él nunca dejaría a su pueblo, aunque ellos se apartaran de él. Este relato no es solo la historia de Israel, es también un reflejo de la humanidad. Todos somos como el pueblo de Israel. Olvidamos fácilmente las bendiciones de Dios, caemos en la rebelión, pero siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Y aunque los seres humanos pueden ser inconstantes, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Y así, la historia de los jueces, los reyes y el pueblo de Israel sigue siendo relevante para nosotros hoy. Un recordatorio constante de que, a pesar de nuestras fallas, siempre podemos volver a Dios y encontrar gracia, restauración y redención.